Estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión número 8, ángulos según su medida. Vamos a revisar en esta parte los tipos de ángulos según su medida. Los ángulos según su medida pueden ser ángulo nulo cuando mide 0 grados. Ustedes pueden ver el gráfico, un rayo encima de otro rayo, no hay abertura, por lo tanto decimos que el ángulo mide 0 grados. Cuando avanza ya 1 grado, 2 grados, hablando en términos de números naturales, hablamos de ángulos agudos. El ángulo agudo es mayor que 0 grados, pero menor que 90 grados. En este caso el alfa, ¿no? El alfa es mayor que 0, pero menor que 90 grados. Cuando llega a 90 grados, hablamos del ángulo recto. El ángulo recto, como ustedes recordarán, lo reconocemos por un cuadradito que aparece, que me está indicando que es una abertura que mide 90 grados. Cuando pasa los 90 grados, hablamos del ángulo obtuso. Este ángulo mide mayor que 90 grados, pero es menor de 180. Cuando llega al 180 grados, hablamos del ángulo llano, que va a formar una semicircunferencia, que va a dar una media vuelta. Este ángulo mide 180 grados y cuando da una vuelta entera, hablamos de un ángulo igual a 360 grados. Bien, vamos a practicar. En el problema número 1 nos ponen un gráfico y nos piden calcular el valor de x más y. Muy bien, aquí observamos un ángulo llano. Aquí hay una media vuelta y sumo 2x más x. Todos los ángulos van a sumar 180 grados. Esto va a dar 180 grados. ¿Sí? Y en el otro gráfico observo que si sumo y más 3y más 5y más 90, que es el cuadradito, la suma de esos cuatro ángulos me va a dar igual a un ángulo de una vuelta, es decir, a un ángulo que mide 360 grados. Por lo tanto, mis ecuaciones serán, en el primer gráfico, 2x más x igual 180. Sumamos las x, me quedaría 3x igual 180. Luego el 3 pasaríamos a dividir y me quedaría que el valor de x es igual a 60 grados. En el gráfico 2 tendríamos la suma 5y más 3y más y más 90 grados, forman una vuelta entera. Por lo tanto va a ser igual a 360 grados. Reducimos la y, me quedaría 9y. El más 90 grados lo pasamos a restar en nuestra mente, me quedaría 270 grados. Y finalmente, el 9 transponemos a dividir con 270 y me quedaría que el valor de y es igual a 30 grados. Me pedía x más y, por lo tanto diré que x más y es igual, en este caso, a la suma de 60 más 30 igual 90 grados. En el problema número 2 también me pide calcular el valor de x. Lo que observamos en el gráfico es que hay un cuadradito ahí que me indica que es un ángulo recto, el ángulo mayor, y que se va a formar sumando 20 grados, más 30 grados, más 4x, más 4x. Así que mi ecuación va a ser la suma de esos tres igual a 90 grados. Sumamos 20 grados más 30 grados más 4x forman un ángulo recto. Por lo tanto, lo igualamos a 90 grados. Sumamos los grados, 50 grados más 4x igual 90 grados. En nuestra mente transponemos el 50 a restar, 90 menos 50 me da 40 grados. 4x igual 40 grados. Y el 4, finalmente pasamos a dividir 40 entre 4, me daría que el valor de x es igual a 10 grados.
En el problema número 3 nos dice la suma de las medidas de dos ángulos que son proporcionales a 2 y 3 es equivalente a la medida de un ángulo recto. Calcular la medida del menor. Muy bien, esa terminología son proporcionales a 2 y 3, ya lo conocemos, significa que a uno le podemos colocar 2x múltiplo de 2, al otro le colocamos 3x múltiplo de 3. Además, me dice que la suma de estos dos ángulos es equivalente a un ángulo recto. Un ángulo recto mide 90 grados. Gráficamente lo representamos con un cuadradito. Por lo tanto, para nuestro caso significa que la suma de esos dos ángulos va a ser igual a 90 grados. Desarrollando nos quedaría 5x igual 90 grados. El 5 transponemos a dividir y me quedaría que el valor de x es igual a 18 grados. Me pide el problema el ángulo menor, la medida del ángulo menor. El ángulo menor es 2x, que significa 2 por el valor de x. 2 por 18 en este caso, igual 36 grados. En el problema número 4 nos dice calcular la diferencia entre la sexta parte de un ángulo de una vuelta y la quinta parte de un ángulo llano. Recordemos, alumnos, un ángulo de una vuelta es 360 grados, mide 360 grados, y un ángulo llano mide 180 grados. Muy bien, la expresión me quedará, la sexta parte significa sobre 6, la sexta parte de un ángulo de una vuelta, 360 grados entre 6 me daría 60 grados, y la quinta parte de un ángulo llano, la quinta parte de un ángulo llano es 180 grados entre 5, me quedaría 36. Finalmente esta diferencia, que es lo que me pide calcular, sería igual a 24 grados. En el problema número 5 nos da un gráfico y nos pide calcular el valor de x. Muy bien, observamos en el gráfico estos tres ángulos, 50 grados más 90 grados más 5x, los tres van a formar un ángulo llano. Por lo tanto, mi ecuación va a ser la suma de esos tres ángulos igual a 180 grados. Reducimos los grados, 50 grados más 90 grados me daría 140 grados, más 5x igual 180. El 140 lo transponemos a restar, me quedaría 180 menos 140, 5x igual 40 grados. Y finalmente el 5 transponemos a dividir y me quedaría que el valor de x es igual a 8 grados. En el problema número 6 nos dice la suma de las medidas de dos ángulos que son proporcionales a 4 y 5 es equivalente a la medida de un ángulo llano. Calcular la medida del mayor de los ángulos. Muy bien, son proporcionales a 4 y 5 y la suma de los dos van a formar un ángulo llano. Por lo tanto, mi planteamiento quedará, a uno le colocaré 4x y al otro 5x, son proporcionales a 4 y 5 y van a formar un ángulo llano, es decir, van a sumar 180 grados. Por lo tanto, mi ecuación será 5x más 4x igual 180 grados. Reducimos las x, 9x igual 180 grados. El 9 transponemos a dividir y me quedaría que el valor de x es igual a 20 grados. El problema me pide calcular el ángulo mayor. Si ustedes observan el gráfico, el ángulo mayor es 5x, que significa, el ángulo mayor, significa 5 por el valor de x, que en este caso es 20 grados. 5 por 20 me quedará 100 grados. Significa el ángulo mayor, 5x, es igual a 100 grados. Y el ángulo menor será 80 grados, ¿verdad? Muy bien, alumnos, de esa forma hemos culminado la sesión número 9.
Acá tienen una práctica ustedes para que ejerciten más estas nociones. Por lo demás, muchas gracias y cualquier duda me escriben a través de la guía virtual.